Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es un poquito sobre didáctica. No lo vamos a enfocar la charla exclusivamente a lo que se conoce como didáctica, digamos como la disciplina pensada solamente desde cierta institución que conocemos como escuela, sino que vamos a hablar sobre la didáctica, pero más enfocada indistintamente a por fuera de instituciones en general, digo, no exclusivamente refiriéndonos a la escuela, ni a la universidad, ni a la primaria, ni a la secundaria, ¿se entiende? Ni a los terciarios, sino pensar qué nos aporta conocer a nosotros sobre didáctica en nuestra vida, qué nos aporta. Bien, yo les voy a contar qué les aporta. La didáctica es aquella disciplina que intenta estudiar, intenta entender las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Bien, intenta entender cómo es que ocurren, ¿no? Y cómo hacer para que a la hora de tomar decisiones en la enseñanza, es decir, cuando nosotros tenemos que enseñarle algo a alguien, no importa quién sea, nuestras decisiones estén fundamentadas. Bien, y ahora les voy a contar un poco. Entonces, si nosotros entendemos esto como situación de enseñanza y aprendizaje, no nos referimos exclusivamente a las instituciones. Situaciones de enseñanza y aprendizaje hay dentro de las familias, cuando los padres le enseñan a sus hijos, cuando cuando un joven le quiere enseñar algo a una abuela, por ejemplo, y el abuelo no termina de entender, le quiere enseñar cómo utilizar un teléfono. Bueno, es una situación de enseñanza y aprendizaje, que si la maneja bien, el abuelo va a terminar aprendiendo a utilizar el teléfono. Si la maneja mal, el abuelo no aprende nada. Cuando estamos en un trabajo y somos jefes y le queremos enseñar algo a un empleado, también es una situación de enseñanza y aprendizaje. O cuando un empleado le enseña algo a un empleado nuevo, por ejemplo. Todas son situaciones de enseñanza y aprendizaje. Las tenemos en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Y dependiendo de cómo las gestionemos, pueden ser exitosas o no, dependiendo justamente de nuestras capacidades didácticas. Pero por suerte no depende solamente de nuestras capacidades innatas, sino que hay una disciplina que se encargó de estudiar algo de esto, y esa es la didáctica. Bien, la didáctica, podríamos decir, entonces, intenta darnos a nosotros como enseñantes, digo, cuando enseñamos algo somos enseñantes, a nosotros como enseñantes, ciertos recursos que estén fundamentados, digamos, ciertos recursos para enseñar, pero no de cualquier manera, sino recursos que estén basados en una fundamentación. ¿En qué fundamentación? ¿En una fundamentación teórica porque está en los libros? No. En realidad la didáctica hoy en día va un poquito más allá de eso. Lo que intenta es que nosotros podamos pensar de manera crítica, podamos evaluar la situación, es decir, evaluar a quién va dirigido, a quién quiero enseñarle yo algo, cómo es esa persona, en qué contexto le quiero enseñar, bajo qué condiciones, qué le pasa por la cabeza a esa persona, qué le tengo que enseñar, qué es lo más adecuado para enseñar esto que yo quiero enseñarle. Y teniendo en cuenta todas estas variables y todo este análisis, yo pueda, en función de todo ese análisis, llegar a la conclusión de cuáles son las estrategias más adecuadas para enseñar. Es decir, a veces uno escucha que un docente dice, no, lo mejor para enseñar es el pizarrón. Otro docente dice, no, lo mejor para enseñar es darle tarea para la casa. Pero en realidad no hay lo mejor para enseñar. Lo mejor para enseñar va a depender de las características de cada chico, de la institución en que nos encontremos, del contenido que querramos enseñar. Por ejemplo, si yo quiero enseñar un contenido práctico, el pizarrón se hace poco adecuado. Si yo quiero enseñar algo que sé que despierta muchas dudas por la complejidad que tiene, tarea para la casa es poco adecuado. Si yo le quiero enseñar, por ejemplo, enseñar
matemática teórica, de manera puramente teórica, a una población de chicos que de repente trabaja con números, porque trabajan, porque tienen que realizar actividades laborales, porque la coyuntura social no les permite dedicarse solamente al estudio, pero trabajan ya con billetes y con plata, probablemente enseñar puramente teórico, sin traer ningún ejemplo sobre el dinero para hacer ejercicios, sería inadecuado. Digo, yo tengo un recurso muy grande que podría utilizar ahí, que sé que esos chicos ya trabajan con dinero, que trabajan por ahí en negocios. ¿Por qué? Porque viven en una coyuntura social que los obliga a hacer las dos cosas, trabajar y estudiar. ¿Bien? Y yo esto lo puedo tomar a mi favor a la hora de enseñar. No me conviene dejarlo de lado. Bueno, la didáctica nos enseña un poco algo de esto. Digamos que en última instancia, a la hora de entender las actividades de enseñanza y aprendizaje, tenemos que entender que hay dos actividades ahí, no hay una. Una es la que uno a la hora de enseñar realiza, que es la actividad de enseñar. ¿En qué consiste enseñar? Bueno, enseñar no significa que yo hago algo y le transfiero un conocimiento al otro. Eso es imposible, eso es magia. Eso no es enseñanza, eso es magia. Enseñar es algo más simple, más modesto. Enseñar es generar las condiciones para que el otro aprenda. Y dijimos que habían dos actividades. Una es la de enseñar, es decir, la mía propia, generar condiciones. ¿Bien? Y la otra actividad es la que le corresponde a la otra persona. ¿Que cuál es? Fácil. Es la de estudiar, la de aprender, ¿no? Es decir, nosotros le creamos las condiciones para que el otro aprenda, pero el que aprende es el otro. No se puede transferir un conocimiento de la cabeza de uno hacia el otro. Eso es repetición memorística, no es enseñanza. No hay aprendizaje ahí, es repetición mecánica, ¿bien? Pero eso no es un aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con otra cosa. El aprendizaje tiene que ver con una apropiación activa por parte del alumno. El alumno siempre es activo, a eso voy. El alumno siempre tiene una actividad activa de aprender. Nosotros le facilitamos soportes. A ver, pongámoslo en palabras más simples. Cuando yo le enseño geografía a alguien, yo no le puedo transferir conocimiento sobre la geografía. Lo que hago es, elijo ciertas actividades que van a propiciar que ese chico genere un conocimiento. En algún momento el pibe, calcando mapas, por ejemplo, la actividad es calcar mapas, puede ser. Entonces en algún momento puede ser calcar mapas, puede ser dibujarlos por computadora, puede ser mirarlos en Google Maps. ¿Por qué no? Puede ser otra posibilidad. Hoy en día que a los chicos les interesa mucho la tecnología, ese podría ser un recurso. Pero en algún momento el pibe aprende las capitales, aprende que hay una división física y política, aprende las diferencias. ¿Por qué? Por utilizarlas en la actividad. Pero el aprendizaje lo produjo él en su cabeza. En algún momento dijo, esto es así, así, esto es por esto. ¿Se entiende? La actividad la elegí yo a la hora de enseñar. Pero el aprendizaje lo generó el otro. Ahora, es fundamental cómo elegimos las actividades, cómo elegimos las estrategias de enseñanza, que no necesariamente tienen por qué ser actividades, a veces es simplemente una exposición, como estoy haciendo yo acá en este momento, frente a la pantalla, a la cámara. Elegí una exposición oral. Ahora, ¿por qué elegir de una o de otra forma? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la didáctica nos enseña a tratar de fundamentar esto. ¿Bien? Y hay bastantes cuestiones a tener en cuenta. Primero, tener en cuenta siempre al sujeto que yo le enseño, a la otra persona. Si yo, por ejemplo, en una situación cotidiana le quiero enseñar a una abuela a utilizar el teléfono celular, bueno, tendré que tener en cuenta las características de esa abuela. Bien, eso por un lado. Tendré que tener en cuenta la motivación. ¿Por qué estaría motivada a aprender a utilizar el celular? Bueno, tendría que mostrarle para qué le va a servir en su vida. ¿Por qué le aportaría algo? Bien, con los chicos cuando enseñamos en las escuelas pasa igual. Nosotros a veces transferimos,
enseñamos contenidos, ¿no? Enseñamos contenidos que los chicos no saben para qué les sirve, entonces no hay motivación ahí, por lo tanto no tienen ganas de realizar la actividad que a ellos les toca, que es la de aprender, es decir, lo que hoy en día se conoce como la actividad del estudiante, la de estudiantar. No hay una actividad activa ahí, porque no hay una motivación. Ahora, si yo agarro y primero conozco a esos chicos y sé cuáles son sus intereses, es decir, qué cosas les atraen, cuáles son su realidad cotidiana en la vida, y yo el contenido que tengo que enseñar logro conectarlo con eso que los chicos traen, con esos intereses, voy a lograr atraer la motivación y ahí van a estudiar los chicos, van a aprender por sí mismos, van a realizar su parte. Lo pongo en palabras más simples, en un ejemplo. O sea, yo tengo un alumno que le gusta la música, y yo tengo que enseñarle matemática. Yo lo que podría hacer es mostrarle cómo la matemática se articula con la música, ¿bien? Cómo la matemática está en el ritmo, en la subdivisión de los ritmos, cómo la matemática está en la armonía, cómo la matemática está en los compases, cómo la matemática está incluso en la frecuencia con que se afina una nota, cómo la matemática está también incluso hasta en cómo se va dividiendo los trastes de una guitarra, el largo de una cuerda de un piano. ¿Se entiende? La música es matemática. Cuando se conecta el interés de algo que le interesa al chico con ese contenido, el chico mismo se apropia, pero se apropia porque dice, esto me sirve para mi vida cotidiana, esto me sirve para esto que a mí me gusta, esto me sirve para realizar algo que a mí me interesa. Entonces el chico se apropia, pero no se apropia solamente de algo teórico, se apropia de una herramienta, y eso es importante. Porque la gente no quiere aprender cosas por aprender, la gente quiere aprender cosas porque les son útiles, porque les sirven para resolver en su vida cotidiana las cosas, para que les sirve para resolver sus problemas. Si no, por puro fetiche intelectual, puede ser que haya gente que aprenda, pero no es la mayoría, algún que otro académico, pero la mayoría no quiere aprender por aprender, quiere aprender porque les sirve para algo, porque le es significativo. Cuando hablamos de contenidos significativos, ¿de qué hablamos? Hablamos de esto. Los contenidos significativos son esos contenidos que para mí me tienen un significado porque me sirven para algo, ¿sí? Porque tienen que ver con mi vida, ¿se entiende? Cuando nosotros le enseñamos a un chico que vive en una villa, por ejemplo, les enseñamos no sé, derecho y ciudadanía, ese pibe tiene que saber para qué le sirve eso, para reclamar sus derechos, su derecho al trabajo, su derecho a la vivienda, a la salud, ¿se entiende? Su derecho a no ser discriminado. O sea, cuando el pibe sabe que eso le sirve porque en la vida cotidiana están siendo vulnerados sus derechos y eso le permite conocerlo, eso es significativo porque tiene que ver con sus problemas, con lo que él es, con lo que a él lo atraviesa. ¿Se entiende? No es enseñar por enseñar, porque sí. Si bien algo de los contenidos, a veces cuando nosotros enseñamos en las escuelas, viene de manera arbitraria, pero es nuestra función como docentes poder hacer de eso algo significativo para el otro. Ahora, volviendo al ámbito de la vida cotidiana, separémonos un poco de las instituciones. Pasa igual, es lo mismo. Cuando un jefe le tiene que enseñar a algún empleado, no es lo mismo la estrategia que tiene que adoptar si el empleado es de un nivel sociocultural determinado o si es de otro. No es lo mismo la estrategia que tiene que adoptar si el empleado es empleado de una fábrica o es empleado de una oficina. No es lo mismo la estrategia que tiene que adoptar en un barrio que en otro, a un empleado que está hace muchos años que uno que está hace poco, uno que tiene un nivel intelectual muy alto que uno que tiene un nivel intelectual muy bajo. Digo, las estrategias son distintas. En función de que uno evalúe todas estas variables, va a elegir una estrategia más adecuada. Ahora, ojo, una estrategia más adecuada no garantiza que los demás aprendan. Porque, como les dije antes, esto es magia ya. Si nosotros elegimos la estrategia y los demás aprendiesen. En las relaciones humanas no hay relaciones causales. Bien,
Hay miles de variables. En este caso, nosotros podemos elegir las estrategias adecuadas. ¿Qué quiere decir adecuadas? Quiere decir que están fundamentadas. Están fundamentadas en que en el análisis que hicimos de la persona a la cual le queremos enseñar, en el contexto, en la institución, en todas las variables posibles. Eso quiere decir que son adecuadas. Ahora, después también está la actividad del otro. La actividad del otro de querer aprender. Puede estar que ese día no tenía ganas de aprender, o ese día tuvo un conflicto en la calle antes de entrar a trabajar o antes de entrar al colegio y está nervioso por eso, o le duele la panza o está enfermo. Hay miles de cosas que pueden ocurrir y hacer que esa persona no aprenda. Digo, el contexto de enseñanza siempre es un contexto mucho más amplio, mucho más complejo, si se quiere, que está atravesado por miles de variables que pueden hacer que el aprendizaje no se dé. Pero vuelvo a lo mismo, no seamos tan omnipotentes. Entendamos la didáctica, entendamos que nosotros generamos condiciones para el aprendizaje, pero que generar condiciones para el aprendizaje no quiere decir que nosotros estemos produciendo aprendizaje. Cuando dicen el maestro, el docente es el responsable de la enseñanza, del aprendizaje de los chicos, no es el responsable del aprendizaje, es el responsable de tener un buen criterio para elegir actividades, para poder lograr o poder ir en dirección a que los aprendizajes se produzcan. Después ya el aprendizaje depende de muchos factores, no solamente del maestro. Incluso muchas veces podemos elegir estrategias, pero que bajo ciertas condiciones institucionales, por ejemplo, nosotros somos docentes, estamos enseñándole a los alumnos, hay estrategias que pueden ser más o menos adecuadas, pero que desde los directivos que están arriba nuestro o atrás nuestro, sean mal vistas y no las podamos ejecutar. Por ejemplo, supongamos un docente que decide enseñarle a los alumnos caminando por los pasillos de la escuela. Lo ve el directivo y el directivo dice: ¿qué están ahí paviando? ¿Qué están ahí perdiendo el tiempo? Vaya al aula y trabaje, le dice el docente. La estrategia podría ser muy adecuada, pero adecuada para los alumnos, pero no para la institución. Entonces, ojo con eso. Y bueno, otra cosa que les quería transmitir, que es fundamental en didáctica, es y permite sobrellevar muchos problemas, es entender que cuando alguien no aprende, no es que tiene un déficit, no es que tiene un problema que no le permite comprender. En didáctica, por lo menos en los últimos tiempos, ya esto no se plantea de esta forma. La mejor manera de entenderlo es que el problema no está en la persona, sino en los medios que estamos utilizando para que esa persona aprenda. Lo digo de otra manera, siempre pongo el mismo ejemplo, a riesgo de sonar redundante, lo voy a utilizar de nuevo. En algún momento, cuando los ciegos no podían leer, se consideraba que el problema ¿dónde estaba? El problema estaba en el ciego. ¿Por qué? Porque tenía un déficit en su vista y eso era imposibilidad para leer. Cuando se inventa el sistema Braille, pero el problema no era ese. El problema era querer que los ciegos lean de la misma manera que leen las personas que no tienen ceguera. Digo, la ceguera no es un déficit, es una característica, una cualidad de esa persona. El tema es cómo utilizamos esa cualidad. ¿La vemos como deficitaria y como impedimento o la vemos como una diferencia? Si la vemos como deficitaria e impedimento, no se puede hacer nada, ya está. Esa persona está imposibilitada de aprender a hacer algo. Si la vemos como una diferencia, lo que vamos a lograr es que esa persona... vamos a lograr otra cosa, mejor dicho. Vamos a preguntarnos cómo podemos hacer que esta persona con esta característica pueda lograr hacer lo que tiene que hacer. Y esto se puede aplicar a muchas situaciones, infinitas situaciones. Pensemos, hoy en día, el otro día en Argentina se hizo una marcha
de movimientos feministas, sobre la igualdad de derechos y demás. Y se hablaba sobre el ingreso a ciertos puestos de trabajo, ¿no? Y decían, bueno, las mujeres en la construcción, por ejemplo, no trabajan. Y se argumentaba, ¿por qué no trabajan? No trabajan porque es un trabajo muy pesado para ellas, ¿no? La mujer no tiene la fuerza que tiene que tener un hombre, que tiene que tener alguien para poder ser albañil o trabajar en la construcción o en carga y descarga, bien, de materiales, ¿no? Materiales de construcción. Sin embargo, esto es falso. Es una situación de aprendizaje también y podemos pensarla de la misma forma con las herramientas que la didáctica nos da. ¿Por qué es falso? Porque en realidad que la mujer no tenga fuerza no implica que no pueda hacer tareas de albañilería o de construcción. La pregunta es, el problema es el problema es querer, ¿no? Que la mujer pueda hacer tareas de construcción solamente a través de la fuerza cuando se sabe que no la tiene, o que no tiene tanta como el hombre. Entonces, el problema no está en que tiene o no tiene fuerza, sino que implica que no tenga fuerza. Como en el caso del ciego, ¿qué implica que no pueda ver? ¿Se entiende? ¿Que es un déficit que no puede hacer o implica que vamos a tener que tener consideraciones distintas? El problema no es que la mujer no tenga fuerza para trabajar en la construcción. El problema es que, digamos, las tareas dentro de la construcción están pensadas en función de las características del hombre, en función de la fortaleza que tiene el hombre. Si nosotros empezamos a pensar, por ejemplo, la construcción, la obra y todo eso en función de las características que las mujeres tienen, bueno, vamos a empezar a encontrar una nueva forma de hacer construcción que va a permitir que pongan en marcha las características, que pongan en uso las características que les son propias a las mujeres. Entonces se lograría la inserción. La pregunta es esta: ¿cómo puedo hacer para que cierto grupo con ciertas características pueda realizar esta tarea? Bien, el problema no es la característica de la persona, el problema es el medio, el problema es cómo está diseñada la actividad. Y esto es didáctica también. Esto es didáctica pura. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en una escuela y dicen, este chico no le da la cabeza para aprender, no es que no le da la cabeza para aprender. El tema, por ejemplo, los chicos que no pueden estar sentados hoy en día. Hay muchos chicos que tienen lo que se conoce como síndrome de ADD, no pueden estar sentados. Bueno, está bien, perfecto. El problema no es que el chico pueda estar sentado o no pueda estar sentado, mejor dicho, el problema no es que si el chico está sentado, eso sería una característica que posibilitaría el aprendizaje. Y si está parado y si es inquieto, ya es un déficit. No, el tema es cómo hacer para que aprenda ese chico, se apropie del contenido con esas características. Es decir, un pibe inquieto. Y bueno, habrá que darle actividades que tengan más que ver con lo lúdico, que tengan más que ver con el juego, actividades más corporales, pero que lleven ¿a qué? A que ese chico se apropie del contenido. Es decir, modificamos los soportes por los cuales el chico se apropia de los contenidos. ¿Bien? Entonces, acá es importante recalcar esto. No existe el déficit. No existe el déficit porque yo no puedo decir que alguien no puede aprender algo. ¿Cómo puedo yo científicamente poder demostrar eso? Es imposible. Es imposible porque yo no puedo hacer futurología primero. Y no puedo demostrar un impedimento. Lo que yo puedo demostrar es que alguien puede hacer algo por lógica. ¿Por qué? Porque si yo digo, este chico no puede aprender y aprende algo, entonces ya mi hipótesis es falsa, cae. Ahora, ¿cómo demuestro yo que alguien no puede hacer algo? Es imposible. Lo que sí puedo demostrar es que hasta el momento no lo aprendió. Lo que no puedo demostrar es que no puede aprender, que es otra cosa. Bueno, esto ya es un tema más complejo, es un tema casi hasta de metodología científica. Pero no importa. Acá lo importante es esto, entender que el déficit no existe. En tal caso lo que hay son medios mal elegidos para enseñar algo y para que el otro aprenda. ¿Bien? Y esto es importantísimo en didáctica. Entonces, es importantísimo entender también cómo captar la motivación, tener en cuenta el sujeto que va dirigido, tener en cuenta las situaciones, tener en cuenta, en base a todo ese análisis, tener en cuenta para realizar y construir nuestras actividades de manera adecuada,
entender que construir tareas o actividades de manera adecuada no supone necesariamente que los demás van a aprender, y entender esto último, que el otro, si en última instancia no aprende, no es porque hay un déficit, sino que puede deberse a distintas variables circunstanciales, y también a que nuestra actividad, a que nuestra elección o a nuestra manera de enseñar puede que no sea la más adecuada para ese chico. Y es importante entender que en última instancia esto se da en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solamente en las escuelas. Nosotros los seres humanos somos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo, constantemente, en todos los ámbitos de la vida. Como les decía antes, cuando yo le quiero enseñar algo a mi abuela, a utilizar un teléfono, es una situación de aprendizaje, y dependiendo si yo le quiero enseñar eso hablando un lenguaje hipertécnico y de la tecnología que le es propio a la gente de mi edad, es decir, le quiero enseñar igual que si le enseñara a un amigo, estoy en un problema, porque no va a aprender, pero no porque tengo un déficit mi abuela, porque yo estoy utilizando la manera inadecuada de enseñarle. Bien, cuando yo le quiero enseñar algo a un nene, si yo no le hablo de la manera en que él lo necesita, bueno, probablemente no le enseñe nada y ese chico no pueda aprender nada. Entonces acá se ve claramente la importancia de la didáctica. Es fundamental en la vida cotidiana y nos puede ahorrar más de un dolor de cabeza y hacernos mucho más efectivo. Espero que les haya gustado este video, perdón que me haya extendido demasiado, pero me parecía un tema sumamente importante. Así que nos vemos en un próximo video y les pido que le den like como para apoyar al canal y bueno, y que esto siga creciendo. Gracias y saludos.